Esta es la segunda exposición titulada La ternura de Cristo. En esta ocasión el hermano Óscar León expone otra muestra de esta hermosa virtud del Señor Jesucristo. Esta virtud es poco percibida y por tanto poco imitada, porque casi siempre el Señor la manifiesta acompañada de otra más impresionante. Sin embargo, es la virtud que el Señor manifestó en todos sus actos. Hoy veremos la segunda parte de la enseñanza titulada La ternura de Cristo, segunda y última parte. Esta vez en el capítulo 7 de Lucas, versículos 11 al 17. Siga conmigo la lectura, por favor, para una comprensión más detallada, quizá. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Oremos por esto, Padre. Te suplicamos que tu palabra en nosotros haga lo que te agrada, Señor, tu voluntad. Y concédenos estar concentrados, Señor, realizar toda la liturgia, la enseñanza, pero también los detalles más pequeños con orden y decentemente. Eres bueno con nosotros, Señor. Amén. En este pasaje, el doctor Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, narra otro episodio del ministerio del Señor Jesús en que se describe aquella ternura de la que habla el apóstol Pablo allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Les ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo, en el versículo 1 dice, y eso significa benignidad, bondad, paciencia. Es decir, el Señor Jesucristo, quienes lo vieron en persona, quienes se beneficiaron de sus milagros, de su cariño, de su compañía, constataron que Él es una persona con la que uno está y lo hace sentir en casa, lo hace sentir amado, seguro. Esa mansedumbre y ternura es una palabra que significa exactamente equidad y gentileza. Equidad es el mismo siempre, siempre. Es justo, es compasivo. Su corazón es como Dios quiere que sea el corazón del ser humano. Así es Cristo Jesús, nuestro Señor. Y gentileza en cuanto a que es amable, fácil de amar, cariñoso, es misericordioso, es bondadoso, es dador. Así es nuestro Señor Jesucristo. Y sí, lo que la Biblia dice para el cristiano es que usted puede beneficiarse de esa ternura y que usted debe
dar esa ternura a otros, porque debe aprenderla. Esa es parte de la carrera cristiana. Aquí está el Salvador del mundo, Dios mismo hecho hombre, quien se humilló, fue obediente al Padre, y en un contexto cultural, hace 2000 años, allá en Medio Oriente, donde no hay seguridad social, que bendito sea Dios por su providencia, que decretó y permitió que hoy, si yo muero, estoy cotizando al sistema de pensiones, mi esposa pueda tener un sustento. Bueno, esto sí coticé 12 meses en los últimos 36 meses. También hay otras maneras de alegar, dicen los abogados, en Colombia por lo menos. Esto no se da en todos los países, hermanos. Ahí de paso se ha dicho, agradezcamos a Dios por nuestra nación. No será el mejor lugar del mundo, pero es lo que Dios nos dio y hay cositas buenas ahí. Pero hace 2000 años no había seguridad social. Entonces, imagínense, vaya por favor ilustrando para usted la condición de esta mujer. Más bien la sociedad en general, el mundo antiguo y los judíos tendían al machismo. Probablemente no todos, pero sí. El machismo era mucho más marcado que ahora. Y esa es, de paso, una de las condiciones de la humanidad, uno de los lastres de la humanidad que Cristo Jesús, el Señor, a través de su iglesia, en estos 2000 años, fue venciendo el machismo. La iglesia de Cristo, con el Señor a su cabeza, en estos 20 siglos, ha dado dignidad a la mujer, estudiándolo con detalle. Pero esta viuda no tiene el dolor de haber perdido a su esposo. No hay sustento. Era difícil para la mujer rebuscarse para el diario. Era un contexto cultural muy fuerte, muy cruel. Si había familiares cercanos, le ayudaban, de pronto. Pero lo bueno, después de haber quedado viuda, es que tenía un varón. Y bueno, en esa sociedad al varón le quedaba más fácil trabajar, comerciar, conseguir para el sustento. No sé cuántos años tendría este varón. Parece que pareciera por ahí entre unos 18 años a 25. Parece un hombre joven, pareciera, ¿no? Eso es especulación mía, pero lo cierto es que en él, por el ámbito cultural de aquel entonces, en él estaba toda la esperanza de esta mujer. Entonces, bueno, se murió el esposo, es terrible, pero estaba el hijo varón, que la iba a sostener, a cuidar. Pero también murió. También a esta familia la visitó la muerte 2 veces. Primero al papá, después al hijo, que no solamente traía el sustento económico, físico, sino la protección emocional, espiritual, el cariño, la figura de un varón. Porque Dios diseñó a los varones con un rol y a las mujeres con otro rol. Entonces yo quiero invitarle a usted a que por unos segundos se meta en los zapatos de esta mujer. Como si hoy hablásemos de una persona desplazada. O peor aún, una persona exiliada, una persona lejos de su nación, sin empleo, sin documentos, y hay muchos así hoy. El tráfico de seres humanos, las mafias que hay en el mundo son terribles. Aquí nomás en el Darién colombiano. La maldad del pecado se ha potencializado tanto, es angustioso, a menos
que usted permanezca de rodillas a diario y se llene de la palabra de Dios. Pero es realmente terrible, terrible. Algo así era la situación de esta mujer. Y se le muere el hijo, pues su dolor era grande. El texto entonces nos cuenta que el Señor Jesús viene después de haber ayunado en el desierto, haber hecho un ayuno fuerte, poderoso, se embiste del Espíritu Santo, de palabra de Dios, y en la sinagoga de ellos les dice, leyendo Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha dado buenas nuevas. Me ha enviado a traer las buenas nuevas, a traer salvación, a traer libertad a los cautivos, a devolverle la vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos. Cerró el rollo, se quedaron atónitos, pero el Señor Jesús leyó, cerró el rollo, dijo, esta palabra se ha cumplido hoy, y salió a cumplirla, salió a hacerla, a resucitar muertos, a sanar paralíticos, ciegos, porque es tierno, porque nuestro Señor es compasivo, es fácil de amar. Aquella gente, bienaventurados los que vieron, porque muchos profetas y muchos escépticos hoy quisieran ver lo que se vio hace 2000 años, esa benignidad, esa persona tan bondadosa, tan paciente, tan mansa y tan tierna como es el Señor Jesucristo. Hermanitos, hermanas, la gente de afuera está viendo esa ternura de nosotros, porque para allá va la idea práctica. Nuestro Señor es el Cordero de Dios, manso. Lo hace sentir a uno como en casa cuando uno pasa tiempo con Él. Por eso insisto en darles gracias por venir esta mañana. En verdad yo les necesitaba mucho verlos, y sé que cada una de sus almas necesita al otro. Recordarnos que el Señor Jesús es ecuánime, es gentil. Y mucha gente viene detrás de Él porque Él está haciendo todas estas maravillas, milagros, señales de las que habló el profeta Isaías y otros profetas. No, se tiene que ser el Mesías, es el Salvador del mundo. Algunos lo entendían bien, otros no lo entendían en el contexto adecuado, sino lo limitaban a la política y a lo militar, a lo económico, cosa que nos sucede muy seguido todavía. Pero viene mucha gente con el Señor Jesús, muchos de sus discípulos, dice. Ese detalle no es pequeño. Significa que el Señor Jesús estaba trastornando el mundo, igual que hicieron sus discípulos y en Hechos de los Apóstoles. Se dice, trastornándolo pero no imponiéndose, trastornándolo pero no a la fuerza, no manipulando a la gente, no exigiéndoles, no imponiéndoles cargas pesadas, ni jactándose de lo mucho que había estudiado, del gran abolengo, de la gran familia de la que venía, no, sino impactando aquellas regiones con su ternura, en la práctica, sirviéndole a los demás. Ahora el Señor Jesucristo podía y debía servir haciendo milagros, entre otras cosas, de otras maneras también, pero Él, y solo Él, y sus apóstoles tenían el don de milagros, de maravillas, señales, prodigios. Por eso hizo tantas cosas para demostrar que Él es el Cristo, el Mesías, y sus apóstoles, su primera generación de apóstoles, pues en efecto era la iglesia, ¿no? Escogida por Él. Ahora nosotros hoy no tenemos la capacidad de orar por un enfermo y que sane.
necesariamente. A veces pasa, a veces sorprendentemente sucede. He visto un par de casos impresionantes. Somos más inclinados, no radicales, pero sí más a ser cesacionistas. Sin embargo, no hay que agredir a los hermanos que son continuistas, que creen que todavía hay hoy señales, maravillas y prodigios. El apóstol Juan, en su libro, en su evangelio, dice que muchos seguían al Señor Jesús, capítulo 2, pero lo seguían por las señales que él hacía. Pero él, que conocía a todos los hombres, no se fiaba de ellos. De manera que hay que examinar nuestro corazón del por qué estamos en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por lo que Dios me puede dar? Bueno, eso podría no ser deshonesto en cierto momento, ¿no? Eso podría ser válido y auténtico dependiendo del corazón. Pero es especialmente válido que usted y yo sigamos al Señor Jesucristo por lo que Él es. Y Él es tierno, es manso, es ecuánime, es benigno, es fácil de amar. Y Él ama en efectivo, Él ama en la práctica, Él hace todo lo que puede por los suyos. Lo hizo de tal manera que fue hasta la tortura, la vergüenza de la cruz y murió como si fuera un criminal, siendo el único ser humano inocente. Pero estuvo horas en la cruz, empezó a sufrir desde el Monte de los Olivos, a llevar ese dolor, a cargar su pecado y el mío, a cargar nuestros pecados, siendo puro, siendo inocente. Y pudo hacerlo porque Él es tierno. Entonces, fíjese por favor, la ternura de Cristo ejemplificada a nosotros, cómo tiene connotaciones en todas las áreas. Obediente al Padre, generoso con los demás, amoroso con los suyos, servidor. Beneficiando al que necesita, compadeciéndose del otro. Definitivamente, como es el contexto de Lucas, el Señor Jesucristo es tierno porque el Espíritu del Señor está sobre él y lo ungió para dar buenas nuevas a los pobres, lo envió para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos por el pecado, a predicar el año agradable del Señor. Y en esas estamos todavía, porque Cristo Jesús, el Señor, está a la cabeza de su iglesia. ¿O no? ¿O nos dejó la deriva? No, sino que está encargado de su iglesia. Por eso está muy inquieto por rechazar ese discurso fatalista y negativo en contra de la iglesia, que la iglesia está fracasada, que la iglesia está mal, que la iglesia está llena de pecado, que la iglesia no sirve, que la iglesia está moribunda. No, porque Cristo Jesús está a la cabeza de su iglesia. Y con qué hombría, pero a la vez con qué divinidad se le acerca el Señor Jesucristo a esa mujer destrozada, rota totalmente. Tenía razones absolutamente para estar desesperada y para llorar. Por eso, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Ahí estaba el Señor Jesús llegando, a tiempo, compasivo, amable, gentil. Y le dice: no llores. ¿Por qué le dice no llores? Esa gran multitud que también estaba con ella, había mucha gente que la quería, parece, y también los judíos eran muy unidos, le dice el Señor Jesús: no llores. Alguien pudo haber pensado, pero
¿Cómo no va a llorar si se quedó sola en el mundo? Pero le dice, no llores, de una manera muy consoladora, porque Él es el Dios de toda consolación. Dios que se hizo hombre y nos consuela en nuestros dolores, dice la primera carta de los Corintios, la segunda carta de los Corintios, tal vez el capítulo 1. El Dios de toda consolación nos consuela en todas nuestras aflicciones, en todos nuestros sufrimientos. ¿Para qué? Para que nosotros consolemos a otros después. De manera que, a pesar de que el sufrimiento y la muerte, la enfermedad, no estaba planeada, no estaba ordenada para el ser humano, pues planeada, pues. Si no hubiéramos pecado, no hubiera sucedido. Eso en el ámbito de la especulación. Aún así, Dios opera, porque sí, el Señor lo decretó todo, pero aún así Dios opera en medio del sufrimiento, del dolor, para purificar nuestros corazones, dicen Proverbios. El castigo purifica el corazón. Pero según el contexto de Corintios, que les digo, además de eso, lo utiliza para consolarnos, y esa experiencia jamás se nos va a olvidar, y ese dolor lo vamos a transmitir, más bien el consuelo, ese dolor que nos generó semejante experiencia y nos marcó, en el cual recibimos un consuelo tan grande de parte de Dios, pues lo vamos a transmitir ese consuelo. El consuelo sí, es lo que vamos a transmitir a otros, que después van a estar pasando por otras situaciones, por otras circunstancias, parecidas o no. Pero entonces ya sabemos de lo que estamos hablando, podemos compadecernos de otros. El Señor Jesucristo, en su ternura, puede hoy compadecerse de nosotros. En Hebreos dice que es un gran sumo sacerdote hoy y para siempre, y puede compadecerse de nosotros, y además quiere compadecerse de lo que usted está viviendo. Por favor, hermano, hermana, no piense que usted está viviendo algo que jamás nadie entiende. Es probable que muchos de nosotros no lo entendamos, porque hay dolores, cada uno tiene un umbral diferente, ¿sí? Un niño de 9 añitos puede tener un dolor terrible, emocional, que para mí es muy simple. Pero Cristo Jesús puede y quiere compadecerse de ese niño y de usted, de todo ser humano, especialmente de su pueblo, los creyentes, porque Él se hizo hombre y sufrió en carne propia. ¿Por qué le dice no llores a la mujer? Porque está escrito además, Apocalipsis 21:4, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de los creyentes, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No llores, mujer. La escatología, el futuro es glorioso para el creyente. Por eso le dice no llores. No llores, porque los que sembraron con lágrimas cosecharán con regocijo, con gran gozo. Salmo 126:5. Y no llores, porque voy a hacer algo por ti, de lo que tengo te voy a dar. Tengo el poder de Dios, soy el Mesías. Va y toca el féretro, entonces dice, joven, a ti te digo, levántate. Y el muerto resucitó, porque el Señor Jesucristo es la vida. Nuestro glorioso Señor Jesucristo es la resurrección y la vida eterna. La muerte le teme. La muerte es el enemigo a ser vencido. Y Cristo Jesús ya la venció. De paso se ha dicho, ¿cuál es el miedo del cristiano? Y me estoy hablando a mí mismo, le estoy hablando a mi alma. ¿Por qué tanto miedo? Miedo de vivir, miedo de triunfar, miedo de perder, miedo de enfermarse, miedo de morir, miedo de ser pobre, miedo de que me rechacen, miedo de no ser auténtico, miedo de todo, tenemos miedo de todo. De no ser correcto, de no ser políticamente correcto, de no ser aceptado. El Señor Jesucristo venció la muerte. Y ahí la muerte salió corriendo.
apuntaba cuando resucitó a Lázaro y a otros tantos, no sabemos cuántos, parece que son muchos. Juan dice que hizo tantas cosas que no cabrían en las bibliotecas que existían en el mundo. Y cuando resucita al hijo de la viuda de Naín, también está apuntando a su propia resurrección, a su muerte allá en la cruz, en Gólgota, bendita sangre que nos limpia, nos redime de todo pecado, y a su posterior resurrección al tercer día. Por el Espíritu de vida, por el Espíritu Santo, por el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a nosotros también nos levantará de los muertos. Esto es parte de la ternura de Cristo. Cristo Jesús, quien es Dios, quien es hombre, quien está vivo hoy y está aquí entre nosotros, que también, sin dejar de ser tierno, es justo y es el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre es una expresión que significa, es el que va a juzgar a toda la humanidad. Por eso se descosían de rabia a los judíos, hipócritas religiosos. Envanecidos, que sabían 3 términos, habían leído un par de libros. Les decía hipócritas, sepulcros blanqueados. Por encima tienen así estuco, tienen mármol, se ven bonitos, por dentro tienen pudredumbre, carne descompuesta, picha, gusanos. Así son ustedes. ¿Deja de ser tierno por eso? No, porque la ternura está ligada y no se puede separar de manera alguna, jamás, de las perfecciones de Dios. Dios es justo, es santo, que castiga el pecado, que lo denuncia. La iglesia debe denunciarlo, pero la iglesia también, es lo que estamos recordando hoy, la iglesia también debe ser tierna entre nosotros y hacia los de afuera. Primero entre nosotros y después hacia el de afuera, pero sin dejar de hacer ninguna de las dos cosas. ¿Usted ha fallado en esto? Yo también. El ánimo es a que recuperemos o que aprendamos e imitemos al Señor Jesús en esta, su ternura, en esta manera de ser que conmueve a los demás. Hermanos, entonces la ternura de Cristo rompe con la indiferencia. La ternura de Cristo afecta positivamente al necesitado, al otro. La ternura de Cristo mata el pecado solapado del egoísmo, de la comodidad, de la indiferencia, de la indolencia por el que sufre. Hay que practicarla. El Señor Jesús fue entonces tierno con muchos. Con Leví, que es muy bonito como Leví escribe, el Señor Jesús pasó y vio a un publicano, y de ser publicano era casi grosero, hace 2000 años. Y se vio a un publicano y le dijo, sígueme. Y es él, en Mateo dice así, el mismo Leví hablando de él. El Señor Jesús fue tierno con Pedro, pero también fue firme a veces con él. El Señor Jesús fue tierno, pero muy tierno con las mujeres, pero también con los hombres. En Mateo 8:1 dice, por ejemplo, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, igual que en Lucas. Mucha gente detrás de él. ¿Por qué? Porque es manso, es humilde, es fácil de amar, lo hace sentir a uno como en casa, es muy tierno, por eso le seguía mucha gente, porque esa ternura le hacía bendecir a los otros, servirles, transformarles la vida, cambiarles su mente,
le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Sí, es importante exaltar el respeto con el que se acerca el leproso. Parece ser un leproso judío que conoce la ley y ve que es un profeta, tal vez es el Mesías, es el que me hablan, está cerca, voy a ir. Y con reverencia le dice: Señor, si quieres. O sea, yo no estoy decretándolo, no estoy dándole órdenes al éter, no estoy confesando, no estoy dando dinero para que... No. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y un leproso también tenía una condición terrible. Terrible. No sé si hoy existe una enfermedad parecida. Bueno, lepra parece que todavía existe en una región de África. Parece. Pero era horroroso. La piel se les caía pudriéndose. Era despreciado por todos. Tenía que vivir en el monte aislado. Pero se le acerca al Señor Jesús. ¿Por qué se le acerca? Porque sabe, ha escuchado, ha visto. La noticia trasciende a todo lugar. Ese, que es el Mesías, tiene que ser el Mesías, es muy tierno. Vaya, que tal vez Él le hace el milagro. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero. Sí, quiero. Sí quiero. Se limpió. Y al instante su lepra desapareció. Enseguida se nos narra del centurión que tenía el criado muy enfermo, estaba paralítico y atormentado, sufría mucho el criado. Y el Señor Jesús dice: yo iré y le sanaré. Eso es ternura. Un centurión era un enemigo de Israel. Era un enemigo, era un hombre opresor, representaba al Imperio Romano. Pero ¿cómo actúa el Redentor, el Salvador de Israel? Yo voy. Bueno, que además es notorio cómo el centurión le dice: no, Señor, no, solo que digas, des la orden, porque yo sé. Lo espiritual es algo así como en la milicia, tú solo das la orden, así como yo le doy la orden a mis 100 soldados y se hacen las cosas, solamente da la orden. Y el Señor dice: ¡wow! ¡Qué fe! ¡Qué fe! El Señor Jesús se admira de la fe del centurión, igual que se admiró de la fe de la mujer sirofenicia. Marcos capítulo 7, versículo 24, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó, que decían, era poderoso, era Dios mismo entre ellos, tierno. Vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Les parece dura esa respuesta? No, no lo es. Estaba probando la fe de ella. Estaba diciendo la verdad. El Señor Jesús fue enviado a la casa de Israel primeramente. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esa palabra que dijiste, ve, el demonio ha salido de tu hija. La libertó. Aquí está el Señor Jesucristo con una mujer cananea, también extraña, pero Él fue enviado a las ovejas de Israel, dice Mateo 15. Como dice en Romanos 1:17, el Evangelio es poder de Dios a todo el que crea, al judío primeramente y
y después al griego. Pero esta mujer no sabía de teología, ella sabía solo que Dios es bueno y que Dios estaba ahí. Y experimentó su ternura. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es tierno ahí? Porque se impresiona con la fe de la mujer, igual que con el centurión. Le dice, oh, qué fe. Ni los judíos tienen tanta fe. Vete para casa que ya tu hija está liberada. ¿Por qué? Porque todo demonio se le sujeta a Cristo Jesús, el Señor. Amada iglesia, entonces, hemos hablado someramente de la ternura de Cristo. Y para finalizar diré que insistiré en que esa benignidad, esa bondad, paciencia, esa actitud de hacer sentir en la casa al otro siempre, usted y yo debemos imitarla, pero además podemos y debemos echarle mano, pero para eso es necesario que pasar tiempo con Cristo. Bendito sea nuestro Dios por eso, por esa perfección, esa característica en la personalidad del Mesías Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios, te damos gracias por Jesucristo, quien es muy gentil, muy ecuánime, muy paciente, bondadoso, muy tierno. Le amamos. Suplicamos que nos ayudes a ser como Él, pero que regrese pronto. Amén. Esta exposición llega a usted gratuitamente por cortesía de la Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo. La Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo es una comunidad comprometida con la predicación, enseñanza y vivencia del Evangelio del Reino de Dios. No imponemos nuestras creencias, exponemos la Escritura con la mayor fidelidad, claridad y sencillez que Dios nos concede, procurando que los oyentes reflexionen y tomen sus decisiones con libertad y por convicción, no por imposición nuestra.